Bueno, continuamos con nuestra sesión diferida sobre racismo en el Perú siglo XIX, ¿no? Nos habíamos quedado en este tema del discurso del racismo moderno o racismo científico que usan las élites criollas para someter a otros grupos como los indígenas, los afroperuanos, los asiáticos descendientes, etcétera. Pero principalmente es un racismo antiindígena. este, en Lima esto va a ser bien fuerte y el racismo científico va a derivar en que prácticamente casi todos o todos los puestos de la administración pública, o sea, del Estado, van a recaer en manos de blancos criollos, ¿no? Unas cuantas familias que son las que copan el Estado. También son unas cuantas familias las que tienen las pocas empresas privadas que hay en el Perú en esta época. Mientras tanto, ¿qué sucede en el mundo andino, en la sierra, que es donde en esta época viven la mayor parte de peruanos y peruanas? No es como ahora que Lima es una ciudad monstruosa que concentra un tercio del país. En esta época, siglo XIX, todavía Lima es una ciudad pequeña en relación al resto del país. El Perú es mayoritariamente rural. Repito, el Perú en su mayoría es un país rural. La mayor parte de la gente vive en el campo en esta época. No como hoy, que la mayor parte de la gente vive en las ciudades. Es al revés. Viven en el campo. Y viven en la sierra. La mayor parte de la gente también vive en la sierra, a diferencia de hoy que viven en la costa. Entonces, ¿qué pasa en la sierra? En la sierra se da el fenómeno del gamonalismo. Voy a explicar esto desde el principio. Cuando suceda la independencia, en el siglo XIX, Simón Bolívar da un decreto que liberaliza a las tierras. ¿Qué significa liberalizar en los términos de la época? Liberalizar quiere decir que las tierras se pueden comprar y vender. Antes no se podía hacer eso. Con las tierras indígenas, quiero decir, no se podían comprar ni vender. En épocas de la colonia, las tierras indígenas eran inalienables. Inalienables quería decir que ni los indígenas podían venderlos, ni otras personas podían comprarlas. Bueno, Bolívar acaba con esto, Simón Bolívar, y a partir de entonces se pueden comprar y vender. Pero sucede que los indígenas venden su tierra de manera forzosa a diversos criollos que van y entre comillas compran. Y digo entre comillas porque en realidad eso no era una compra. Iban y usurpaban las tierras, hacían a veces que los indígenas firmen la compra-venta de manera forzosa, o sea, con las armas en la mano, coaccionándolos, a veces de plano falsificando documentos, o sea, o a veces engañándolos, dándoles cantidades muy bajas de dinero, se aprovechan de que los indígenas no sabían leer y escribir, o sea, era una cosa súper abusiva. O sea, esto que se conoce como liberalización de las tierras, al final derivó en una usurpación de las tierras. Repito, usurpación de las tierras. Y, ¿qué sucede? Bueno, unos pocos grupos de criollos, pocas familias, concentran la mayor parte de la tierra indígena, antigua tierra indígena, y surgen las grandes haciendas. Haciendas inmensas, del tamaño de valles enteros, ¿no? Son haciendas inmensas en las cuales los indígenas, que antes eran dueños de sus tierras, ahora pasan a estar sometidos. O sea, son como extraños dentro de sus propias tierras. Y los hacendados, que en el mundo andino se les llama gamonal. El término gamonal quiere decir hacendado andino. Los gamonales, los hacendados, van a tener un trato bastante despótico contra los indígenas, a quienes van a reducir a la condición de servidumbre. Repito, los hacendados reducen a los indígenas a la servidumbre. Entonces, el gamonal, que es aquí una imagen del pintor José Sabogal sobre lo que es un gamonal. El gamonal es un personaje muy interesante porque es un hacendado andino que aprende a tratar con los indígenas, ¿no? Con el paso de las décadas, estos criollos van a aprender códigos de los indígenas para someterlos, no para aparecerse a ellos, sino para someterlos. El hacendado andino tiene un trato paternalista y paternalista, dominante, frente a los indígenas, personalizado. Un gamonal conoce a sus sirvientes indígenas, los llama con su nombre, los conoce a todos, sabe quién es quién en la hacienda, es un trato personal, directo. El gamonal habla quechua. Si tiene que hablar quechua, lo habla y lo aprende.
Que sea paternal no quiere decir que sea pacífico. Es un trato violento, pero por momentos es un trato amable también. Combina las cosas, la actitud, la prepotencia y la benevolencia según su conveniencia. Puede ser benevolente por momentos, como lo es un padre con sus hijos. Por ejemplo, el gamonal, por ejemplo, es el que provee a los indígenas cuando hay fiestas. El gamonal es el que compra el licor, el que compra la comida para las fiestas patronales, por ejemplo. El gamonal es el que proporciona todos los recursos para que los indígenas tengan una fiesta a todo dar, ¿no? Una buena fiesta, ¿no? El gamonal también ¿cómo se llama? A veces es padrino de los niños, cuando son bautizados algunos niños. Digo a veces, ¿ah? Solo con sus sirvientes favoritos hace esto, solo con los favoritos. Pero a veces es padrino y da regalos a los niños, a sus ahijados, ¿no? Obviamente. Entonces parece que es benevolente, pero también tiene un lado prepotente. Cuando un indígena se porta mal, puede llegarlo a castigar físicamente, le da latigazos, lo insulta, por supuesto. Entonces tiene una cuestión ahí de, como es como un padre que es bondadoso y malvado a la vez, ¿no? Y también tiene costumbres, y hasta cierto punto tiene costumbres indígenas, pero solo para entenderse con los indígenas. El quechua, ya lo he dicho, es una de ellas. Otra de ellas es masticar coca, bebe chicha de jora, usa poncho y otros atuendos parecidos a los indígenas, pero no exactamente igual, ¿no? Eso es el gamonal, que es una cuestión bien interesante de la que me gustaría que me hagan preguntas en clase, porque es bien interesante el gamonalismo. Y digo que es bien interesante porque hacia la mitad del curso, con seguridad hacia la segunda mitad lo vamos a retomar, porque hoy en día, si bien ya no hay gamonales, todavía ha quedado lo que se conoce como la mentalidad gamonal. La mentalidad gamonal es algo que ha quedado en el Perú hasta el día de hoy. Y de eso quisiera que hablemos más adelante, ¿no? Bueno, decir algunas cosas más. El racismo no solamente es antiindígena. Nos hemos enfocado hasta ahora en el siglo XIX porque estamos en esta época en la cual los indígenas son mayoría en el Perú, y abrumadora mayoría. Pero hay que decir que el racismo es también contra los afroperuanos, contra los chinos y en general los descendientes de asiáticos, y por supuesto contra los indígenas amazónicos. No solamente contra los indígenas andinos, sino también contra los indígenas amazónicos, en los cuales se dan cosas muy duras y crueles, como por ejemplo exterminios, que suceden también en el siglo XIX. El caso emblemático es la época de la explotación del caucho, ¿no? La época en la cual van aventureros blancos criollos a la selva a explotar el recurso del caucho y bueno, hacen masacres enteras contra poblaciones indígenas amazónicas, ¿no? Eso también es terrible. Ven algunas imágenes de racismo de la época, ¿no? Aquí pueden ver a un trabajador chino o descendiente de chinos, trabaja con grilletes en los pies, grilletes, como si fuese un prisionero. Y eso es una imagen emblemática y además real de lo que es el racismo contra los contra los asiáticos en esta época, ¿no? Ahí al otro lado hay una imagen del pintor Pancho Fierro sobre los afroperuanos en esa época, que son vistos como despectivamente, como ya ni siquiera peruanos de segunda, pero peruanos casi de tercera o de cuarta, no sé en qué lugar ponerlos, porque así son vistos desde las élites, siempre vistos como los que por el lado bueno traen la alegría y todo eso, pero por lo demás son despreciados, son vistos como los sirvientes como nacidos para ser sirvientes de los blancos de las élites criollas, ¿no? De las élites criollas. Hay un evento bastante importante y es la Guerra del Pacífico, la guerra del Perú y también Bolivia. No nos olvidemos que Bolivia participa en esta guerra como aliado del Perú contra Chile. En la Guerra del Pacífico todo este esquema racista se desnuda. O sea, se desnuda en el sentido de que se ve lo negativo que es para el país. Y lo negativo que es para el país es el momento en el cual el Perú había venido construyendo hasta cierto punto una república bastante falsa, bastante de mentira, una república de mentira, porque son unos grupos, unas élites muy pequeñas en términos porcentuales, menos del 5%, y soy generoso, menos del 3%, del 2%, que somete al resto del país
Y así no hay un verdadero país. Pues ¿qué clase de país es ese? En el cual está tan dividido, hay tanta discriminación, incluso en las leyes. Eso no funciona. Y en la guerra del Pacífico se va a ver que efectivamente no funciona. Chile, que es un país más pequeño que Perú, y en esa época era todavía más pequeño que ahora, le gana la guerra a Perú. Cosas que nunca las élites criollas se hubieran imaginado que Chile nos pudiera ganar una guerra, pero sucedió. Y nos ganaron feo, ¿no? O sea, ocupando Lima, porque los chilenos no solo llegan a ocupar hasta Tacna, sino ocupan hasta la ciudad de Lima. Luego Cáceres intenta una resistencia, me refiero al mariscal Cáceres, una resistencia en la sierra, y las tropas chilenas llegan a la sierra peruana, llegan incluso hasta el norte del Perú, llegan hasta Huamachuco, que ya está por Trujillo, por ahí, ¿no? O sea, realmente es una cosa humillante para el Perú. Yo sé que es feo que lo diga, pero es la verdad. Es una cosa humillante, sobre todo para las élites criollas que nunca se habían imaginado que los chilenos serían capaces de entrar al Perú como Pedro por su casa. Y el Perú, y si bien hubo resistencia peruana, la guerra fue un desastre para el Perú. La ganó Chile ampliamente. Y esto es algo doloroso decirlo, pero hay que reconocerlo. Porque si no, no se entiende lo que va a venir después. Las élites criollas, después de esa guerra, le van a echar la culpa a los indígenas de la derrota, lo cual en cierto punto tiene sentido porque muchos indígenas no quisieron participar en la guerra. ¿Por qué? Porque no se identificaban con el Perú. ¿Por qué? Porque para ellos el Perú eran las élites de criollas que los tenían sometidos. Entonces, ¿cómo te vas a identificar con quien te somete? ¿Te vas a identificar con tu gamonal? ¿Vas a tener el cariño a tu gamonal? ¿Vas a defender a tu gamonal? Es difícil pensar que alguien pueda hacer eso. Y los indígenas, muchos no lo hicieron. La mayoría quizás. Algunos cuantos sí, pero no tanto por apego a los gamonales, sino a algunos líderes carismáticos como el propio mariscal Cáceres. Pero repito, son una minoría. La mayoría de indígenas no se sentían identificados con esos que se llamaba Perú, que eran las élites criollas básicamente. Y entonces muchos se abstienen, se declaran neutrales. Hay pueblos indígenas que se declaran neutrales ante la guerra. Hay pueblos indígenas que no quieren participar. Por otro lado, con los afrodescendientes y los asiáticos descendientes pasan cosas incluso peores. Hay afrodescendientes y asiáticos descendientes que se alían con los chilenos. Entonces, esto es duro. Y las élites criollas lo interpretan, o lo quieren interpretar en un primer momento, básicamente como que los indígenas, los afroperuanos y los asiáticos son una suerte de traidores. Cuando en realidad no es que sean traidores, es que están respondiendo como responde cualquier sujeto explotado, ¿no? No te vas a identificar con tu explotador, pues. Y eso es lo que pasa. Entonces, es evidente que no hay una identidad nacional cohesionada. No la había. Nunca la ha habido hasta entonces. Lo que pasa es que la guerra desnuda esa realidad. Hace evidente algo que ya existía. Y muchos pensadores le echan la culpa a quienes en realidad no tienen la culpa. En realidad tienen para echarle la culpa a estos pensadores que son también blancos, como blanco de las élites, como Clemente Palma, tendrían que haberse mirado al espejo, ¿no? Y decir nosotros somos responsables. Pero es más fácil echarle la culpa al otro. Siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Y eso es lo que hicieron. Hay un autor excepcional de fines del siglo XIX, que es Manuel González Prada, que es el primero que hace una revisión de conciencia y dice, señores, porque González Prada también era un blanco de las élites criollas, señores, veámonos al espejo, nosotros somos los responsables de esto, no los indígenas, no los afros, no los asiáticos, somos nosotros, las élites, y tenemos que hacer algo para que estas cosas cambien. No podemos pretender vivir en una burbuja y creer que nos van a seguir simplemente porque, no sé, en realidad no sé por qué motivo pretendían que lo sigan, si no tenemos que cambiar las estructuras y ser una sociedad más democrática, inclusiva. Así lo plantea González Prada. Pero es una voz, digamos que excepcional. Sensata, ciertamente. Y yo le tengo bastante respeto a González Prada y creo que tenía toda la razón. Pero, como digo, es una voz que no es la voz de la mayoría de las élites criollas. La mayoría de las élites criollas piensa básicamente como pensaba Clemente Palma, y lo que están viendo ahí en pantalla, ¿no? Aquí pongo un contraste entre ambos personajes. Hay más, ¿no? Hay más autores que no voy a mencionar ahorita. En clase, si me hacen preguntas, podemos hablar de este tema también, ¿no? Del debate que hubo en esta época. Con esto hemos llegado al final del siglo XIX y del racismo en el siglo XIX, ¿no? Gracias por todo y ya nos vemos en clase. Hasta luego.